buenos días. En la fecha 16 de octubre del año 2023 nos encontramos en esta sala virtual para atender la audiencia en el cuaderno judicial 15-2021-6. Se habla la señora juez Margarita Salcedo Guevara, a cargo del quinto juzgado de investigación preparatoria nacional. Vamos a pasar a la acreditación. Preséntese por el Ministerio Público. Adelante. Buenos días, señora magistrada y a todos los presentes. Isabel del Águila Ruiz, fiscal adjunta del primer despacho del equipo especial, con todos los datos consignados en el escrito de apersonamiento. Bien, vamos con la defensa. Sí, muy buenos días, doctora, señora representante del Ministerio Público, presentes todos, el abogado Fidel Nicolás Mendoza Yamaponca, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 49359, ejerzo la defensa de la señora Marisa Glave Remy, mi casilla si no es el 81630 y demás datos ya consignados en el incidente. Bien, documentos escritos para poder, para dar cuenta. Asistente, ¿me indica? Sí, doctora, buenos días con todas las partes procesales presentes. Para informar, señora magistrada, que de verificar el sistema integral judicial no existen escritos pendientes. Bien, para instalar la audiencia, ¿alguna observación por las partes, por Ministerio Público, abogado? Ninguna, señora magistrada. Siendo así, vamos a dar por instalada la presente audiencia y seguidamente concedemos el uso de la palabra a la defensa de la señora Marisa Glave Remy, a efectos de que proceda a oralizar su solicitud de tutela de derecho. Adelante, 10 minutos, señor abogado. Si requiere un tiempo adicional, me hace saber. Bien, adelante. Con su venia, muchas gracias, doctora. Sí, en efecto, esta defensa promueve tutela de derechos contra la disposición 57, emitida en la carpeta fiscal 10-2020, una disposición del 12 de septiembre del presente año. El objetivo de esta tutela, y ahí nuestra solicitud de que sea declarada fundada, doctora, se debe a que como medida de control, medida de tutela, frente a nuestro entender, infracción del derecho de defensa, al haberse desatendido, al haberse declarado no al lugar a nuestra solicitud, nosotros planteamos, doctora, que se incorpore a la carpeta fiscal, carpeta principal, los elementos de corroboración de la declaración del aspirante a colaborador eficaz 185-2020. Ya estamos en 3 años de investigación. Esta declaración ha tenido, digamos, 2 momentos, una en junio del 2020, otra en noviembre del 2022. Vale decir, con la de junio del 2020 se inicia la investigación preliminar y con la de noviembre del 2022, transcrita julio del 2023, se provocó que días después de esta última fecha se formalice la investigación preparatoria contra mi patrocinada. En ese sentido, en vía de tutela, solicitamos el control de la legalidad de esa disposición desestimatoria de nuestra solicitud sobre la base de los siguientes fundamentos. Si se me permite, doctora, solo visualizar la cuestión fáctica de mi pedido de tutela por una PPT. Bien, adelante. Gracias. La tutela de derechos se dirige contra la disposición 57, por medio de la cual se rechazó nuestro pedido de incorporación a la carpeta principal, a la carpeta 10-2020, aquellos elementos de corroboración de la sindicación del aspirante a colaborador eficaz 185-2020. Brevemente, doctora, en estos cuadros podrá apreciarse los momentos procesales y la utilizabilidad de la declaración de este aspirante. Este aspirante a colaborador eficaz 185 inicialmente declaró el 22 de junio del 2020, se promovió a partir de la misma un acta de transcripción de ciertos extractos que han dado lugar a la disposición de investigación preliminar de julio del año 2020. Una segunda versión o una segunda sindicación por parte de este aspirante fue dada el 4 de noviembre del año 2022
y el Ministerio Público promovió un acta de transcripción del año siguiente, julio del 2023, que dio lugar a su vez a la emisión de la disposición 50 de formalización de la investigación preparatoria reciente de julio del año 2023. Como se ven los fundamentos fácticos y podemos apreciarlo en este doble cuadro, disposición 1, investigación preliminar, julio del 2020, disposición 50, formalización de investigación preparatoria, julio 2023, han transcurrido 3 años y de investigación preliminar, 3 meses adicionales de investigación preparatoria, y el Ministerio Público, a pesar de haber utilizado estas 2 actas de transcripción de extractos del aspirante a colaborador eficaz en la disposición de formalización, un documento trascendental del presente caso, no obstante ello, no incorporó en la disposición de formalización, ni tampoco en futuras decisiones de ese despacho, los elementos de corroboración que respaldarían la sindicación del aspirante a colaborador eficaz 185-2020. Ante esa situación, habiéndolo constatado en la continua lectura de la carpeta principal y anexos, nosotros, frente a la inexistencia de los elementos corroboratorios, solicitamos por escrito, del 8 de septiembre del 2023, que se realice una incorporación como corresponde al ejercicio del derecho de defensa, porque de esa manera únicamente es posible que mi patrocinada, a través de su defensa, pueda ejercer actos de contraprueba frente a lo indicado por el aspirante a colaborador eficaz, que no puede realizarlo a la fecha, ¿no? Frente a esa solicitud, el despacho fiscal nos comunicó de la disposición 57, señalando no haber lugar a nuestra solicitud, básicamente por 2 razones. Estima el despacho fiscal que es un asunto de estricto sentido autónomo, el proceso de colaboración eficaz, y que, bueno, lo que tenga que aquí ir averiguándose no necesariamente tiene por qué ser trasladado a la carpeta principal. Y en segundo lugar, pues sería una facultad, ¿no?, que para el momento no es de exigencia satisfacer. Nosotros, contra ese pronunciamiento, contra esa apreciación de la disposición 57, ¿no?, nosotros acudimos a su despacho en vías de tutela para expresarle el indebido criterio del Ministerio Público y, por tanto, la ilegalidad que se encuentra detrás de la emisión de esta disposición 57 por las siguientes razones, doctor. Esta es la disposición de formalización. Es un extracto de la disposición de formalización, la página 139, donde con manifiesta claridad se aprecia que se ha utilizado las señaladas 2 sindicaciones del aspirante a colaborador eficaz contenidas en las transcripciones. Y ahí se primera mención al acta de transcripción del 11 de julio de 2020, como se ve en la parte de arriba, y como se ve en la parte de abajo, la segunda transcripción, ¿no?, relativa a la ampliación de la declaración de este aspirante, vale decir, la de noviembre del año 2022, en las cuales señala el aspirante que supuestamente mi patrocinada, Marisa Glave Remy, junto a otra regidora de ese contexto, hablamos del año 2013, la señora Zoila Reategui, habrían solicitado fondos para financiar determinado acto de campaña, supuestamente no pago de escenarios, en fin, y que según versión de este aspirante, pues habría dado lugar a que a ambas personas se le haya dado un único monto de $20,000. Ese es el objeto del proceso, esa es la versión de la sindicación inicial del aspirante y ampliada en la segunda sindicación, ¿no? Nosotros, doctora, estimamos que al haber transcurrido más de 3 años y 3 meses, para ser más exactos, desde el inicio de esta investigación preliminar, desde esta sindicación, desde que se ha utilizado las 2 actas de transcripción, la versión del aspirante a colaborador,
El Ministerio Público, para garantizar, para permitirnos el ejercicio del derecho a defenderse probando de la señora Marisa Glave Remy, debió haber incorporado esos actos de corroboración que aparentemente se han ido dando estos 3 años, porque ese es el sentido de haberse formalizado la investigación preparatoria. Y no ha sido dado, ¿no? A pesar de que al Ministerio Público le indicamos que el acuerdo plenario 2-2017 del Sistema Penal Nacional, y lo hemos reiterado en el pedido de tutela por escrito, ahora de forma oral, ¿no? Pongo a la disposición del despacho que existe jurisprudencia que respalda nuestra solicitud. Por ejemplo, el fundamento jurídico 19 del acuerdo plenario referido señala, ¿no?, que necesariamente debe haber elementos de corroboración para el uso de la declaración del aspirante a colaborador. En efecto, para utilizar la declaración del colaborador se debe acompañar los elementos de convicción corroborativos. La sola declaración del aspirante no puede ser utilizada sin acompañar los elementos de corroboración. Estamos ante lo que la Corte Suprema correctamente y la doctrina denominan como prueba sospechosa. La utilización de la declaración de un aspirante a colaborador eficaz debe de ser acompañada con los elementos de corroboración que respalden su versión. Esto es lo que a su vez ha señalado la Corte Suprema en la Casación 292-2019 procedente de Lambayeque de junio del 2019, en cuyo fundamento 12, y aquí lo cito de manera expresa, esta es la última diapositiva que utilizaré, señala, ¿no?, que el testimonio del colaborador o del aspirante a colaborador debe estar escoltado de otras pruebas que corroboren su versión incriminatoria, ¿no? Es decir, el testimonio del aspirante a colaborador, cuando se utilice, tiene que encontrarse acompañada por los elementos de corroboración. Lo que aquí, doctora, ha existido es la emisión de una decisión absolutamente relevante para una investigación, que duda cabe, que es la disposición de formalización, donde el Ministerio Público, en términos generales, no me refiero solo a este caso, solo puede formalizar cuando existe sospecha reveladora de la existencia de un delito y la individualización del imputado como potencial responsable del mismo. Frente a esta utilización para la emisión de un documento trascendental en un proceso penal, no se acompañaron los elementos de corroboración de estos 3 años que inició la sindicación del aspirante a colaborador eficaz 185-2020. Pero como no se anexaron a la disposición de formalización ni en ningún otro documento posterior, es que esta defensa lo solicitó, fundamentando básicamente lo que en esta tutela hemos planteado y hemos a su vez sustentado en estas diapositivas, porque tenemos jurisprudencia de respaldo, porque la norma jurídica nos lo permite, ¿no? Por ejemplo, voy a citar el artículo 476A, inciso 1 del Código Procesal Penal. Explícitamente señala el Código: si la información proporcionada por el colaborador arroja indicios suficientes de participación delictiva de las personas indicadas, será materia de la correspondiente investigación y decisión del Ministerio Público. Claro, estamos ante una fase de indicios suficientes, ya no estamos ante la sospecha inicial simple, no era necesario que en la versión sindicatoria inicial ya obren todos los elementos de corroboración. Ahora sí es exigible porque es indispensable para el ejercicio del derecho de defensa, uno de los derechos protegidos en el artículo 71, o reconocido como tal en el artículo 71 del Código Procesal Penal, artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, artículo 139.14 de la Constitución. Es indispensable para poder ejercer el derecho a controvertir los elementos de convicción, de cargo que soportarían esta sindicación del aspirante, conocerlos. No los conocemos. Por ejemplo, en la formalización se señala, ya hemos visualizado un pequeño extracto, hay otros extractos más contenidos en el escrito de tutela, que aparentemente cuando mi patrocinada junto a la señora coinvestigada Zoila Reategui habrían solicitado estos fondos para
pagar unos estrados, ¿no? De apoyo y respaldo en la campaña política y al cierre de campaña, al mitin de cierre de campaña del 2013, en la campaña del no a la revocatoria, habrían supuestamente recibido esos $20.000 en un único monto para ambas. Y dice el aspirante, eso obra en un recibo, ¿no? El cual lo tiene el coinvestigador Cornejo Rotalde, ¿no? Me pregunto, si hace 3 años ha señalado ello el aspirante a colaborador y se ha venido dando, naturalmente, en el proceso autónomo, en el cuadro especial de colaboración, la fase de corroboración, o estamos en la misma, ¿por qué no conocemos ese recibo? ¿Por qué no podemos ejercer contrapruebas sobre el mismo? Porque no existe en la carpeta principal, no existe en ninguno de los anexos de acceso a la defensa, no existe en consecuencia posibilidad de controvertir no solo el hecho indicado por el aspirante, y concluyo con esto, sino no hay posibilidad de poner en controversia los elementos de convicción que respaldarían ese hecho sindicado en la versión del aspirante a colaborador eficaz. Por todo lo expuesto, doctora, esta defensa solicita que se declare fundada la tutela de derechos y en ejercicio de la medida correctiva se ordene al Ministerio Público que traslade a la carpeta principal 10-2020 los elementos de corroboración que en estos 3 años habría, ¿no?, presentado respecto a mi patrocinada el aspirante a colaborador eficaz 185-2020 por ser de justicia. Gracias. Señorita fiscal, se le corre el traslado para que pueda absolver los argumentos de la defensa. Gracias, señora magistrada. Sí, muchas gracias. Bueno, la tutestado, la defensa técnica, es sobre la disposición 7 de fecha 12 de septiembre del presente año, en la cual este despacho fiscal declara no el lugar abogado sobre la incorporación a la carpeta fiscal 10-2020 en razón a los elementos de corroboración de la sindicación del aspirante a colaborador eficaz 185-2020. Usted también manifiesta que al desestimar su solicitud, este Ministerio Público está vulnerando el derecho de defensa de su patrocinada y su derecho a contraprobar y a controvertir los elementos de convicción de cargo, causándoles indefensión efectiva. Eso es lo que señala la defensa, ya que se le impide conocer de dichos supuestos de elementos de convicción, no pudiendo controvertirlos ni cuestionarlos, impidiéndosele el ejercer su derecho a defenderse probando. Señora magistrada, este despacho fiscal ha utilizado en la disposición de formalización número 50, que si bien es cierto, la defensa también hace mención, la disposición de formalización número 50 del 12 de julio del 2023, extractos de las declaraciones brindadas por el aspirante a colaborador eficaz 185-2020, a través de los cuales brinda información de la procedencia ilícita del dinero utilizado en la campaña de la no revocatoria en el año 2013, señora magistrada, año en el cual se encontraba como alcaldesa de Lima la investigada Susana Villarán de la Puente. Así también, el colaborador 185-2020 señala que a través del investigado Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, otorgaron a las investigadas Marisa Glave Remy, que en esa época era regidora de la Municipalidad de Lima, y a Zoila Reategui el monto de $20,000 americanos para las actividades de la campaña por la no revocatoria.
dinero de procedencia ilícita de las empresas Odebrecht y OAS. Señora magistrada, mediante el Decreto Supremo número 007-2017 que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo número 1301 y el Instructivo General número 014-2017 MP-FN establecen el numeral 7.5.2 que el fiscal de la colaboración podrá disponer en el proceso de colaboración que determinados actos de corroboración sean trasladados al proceso conexo o derivado, dejando constancia de su origen en la carpeta de destino, del desglose en la carpeta de colaboración. A ver, asistente de audiencia, verifique, ¿hay problemas de conectividad? Sí, doctora, parece que la Fiscalía tiene problemas de conectividad. Voy a comunicarme con ella. A ver, ¿Son eficaz? doctora, tiene que repetir, hay un tramo de su intervención que no hemos escuchado. Asistente, ¿hay problemas? ¿No se le escucha a la fiscal? Sí, doctora, me estoy comunicando. Un momento, por favor. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos. Conforme, doctora. 5 minutos. Y más bien, señale a la señorita fiscal si puede ingresar de repente con otro equipo. No, desde el inicio está mal su conectividad. Fique. A ver, asistente de audiencia, resultados. Sí, doctora, me he comunicado con la doctora Ruiz y me ha indicado que se va a conectar en unos minutos, que está teniendo inconvenientes con su internet. Le he indicado que le ha dado 5 minutos de receso, pero hasta el momento no se conecta. A ver, insista una vez más, comuníquese con la señorita fiscal. Ah, creo que ya está. Bien. A ver, continuamos. Sí, señorita magistrada, un momento, por favor. Hemos tenido un problema de conexión. Un momento. Bueno, como le estaba señalando, señorita magistrada, que mediante el Decreto Supremo 007-2017 que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo número 1301 y el Instructivo General número 014-2021-MP-FN, que establece en el numeral 7.5.2 que el fiscal de la colaboración podrá disponer en el proceso de colaboración que determinados actos de corroboración sean trasladados al proceso conexo o derivado, ¿no? Y se va a dejar la constancia. También se sabe que el fiscal de la colaboración es quien dispone qué actos serán trasladados, por lo que sabemos, señora magistrada, que las carpetas reservadas son exclusivas del fiscal a cargo de la colaboración eficaz, por lo que el traslado de los actos de corroboración solicitados por la defensa técnica de la investigada Marisa Glave Remy no tiene ningún asidero en razón que la carpeta 10-2020 es una carpeta autónoma e independiente, distinta al cuaderno de colaboración eficaz 185-2020. Eso tenemos que dejar muy en claro, señora magistrada. Asimismo, siendo que del mismo modo
en el artículo 2.1 del Decreto Supremo 007-2017 indica que la colaboración eficaz es un proceso especial, el mismo que se rige por sus propias reglas y no depende de otro proceso común o especial, con lo que se puede advertir que el proceso de la colaboración es autónomo e independiente a la carpeta abierta 10-2020, rigiéndose por sus propias reglas de colaboración eficaz. Así también, en el artículo 2.7 del Decreto Supremo 007-2017 señala que el proceso de colaboración eficaz solo es de conocimiento del fiscal, el colaborador y su defensor, el agraviado en su oportunidad y el juez en los requerimientos formulados. Todo ello, señora magistrada, en razón a la reserva del proceso de colaboración eficaz. Señora magistrada, corresponde a la defensa técnica proponer sus actos de investigación que considere pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Ello en virtud del artículo 337.4 del Código Procesal Penal, que señala, durante la investigación, tanto el imputado como las demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Estamos en la carpeta 10-2020, está en la etapa de formalización, señora magistrada. Es un mero capricho de la defensa técnica solicitar la incorporación de los actos de corroboración que respaldan las declaraciones del colaborador eficaz 185-2020, carpeta que sigue su proceso. No es una carpeta que ya haya finalizado su etapa, el tema de la colaboración eficaz. Señora magistrada, se tiene que en la carpeta 10-2020 se le está investigando a la señora Marisa Glave Remy por el presunto delito de lavado de activos, el cual fue formalizado mediante disposición número 50, en la que se puede encontrar diversos elementos de convicción que respaldan dicha imputación, no solamente la declaración del colaborador eficaz, por lo que la defensa técnica no puede alegar la vulneración del derecho a la defensa de su patrocinada, colocándola en una situación de indefensión material. Lo señalado por el colaborador eficaz 185-2020 es la denuncia del acto criminal o noticia criminal, siendo que sobre ello se realizan los actos de investigación correspondientes de la carpeta 10-2020. Siendo también que puede realizarse los actos de corroboración correspondientes en la carpeta reservada. Obviamente, bajo la tutela del fiscal de la colaboración o en todo caso, bajo la tutela del fiscal de la carpeta abierta. La imputación es de que la investigada Marisa Glave Remy consiste en que recibió dinero de aportes de dinero ilícito por parte del investigado Luis Ernesto Gómez Rotalde. ¿Por orden de quién? De José Miguel Castro Gutiérrez. Teniendo como sustento de ello es la declaración del colaborador 185-2020 de fecha 22 de junio del 2020, la misma que se encuentra a fojas 4 al 8 de la carpeta principal, trasladada mediante el acta de fecha 11 de junio del 2020 a la carpeta fiscal 10-2020, realizándose los actos de investigación oportunos a fin de conocerse si los
hechos, materia de esa denuncia por parte del colaborador eficaz 185-2020 tiene carácter penal. A la investigada Marisa Glave se le imputa el presunto delito de lavado de activos y los elementos de convicción, señora magistrada, se encuentran a fojas 7.875 a 7.884 de la carpeta principal. Esto es el tomo 40. Incluso carpetas que la defensa técnica ha venido a revisar. Asimismo, señora magistrada, lo que solicita la defensa técnica es el traslado de los actos de corroboración correspondientes a la declaración del colaborador eficaz 185-2020, por lo que no resulta factible la atención a su pedido, señora magistrada. Sabemos que los actos de corroboración propios del cuaderno de colaboración eficaz son independientes y autónomos, conforme lo expuesto anteriormente, por lo que la declaración del colaborador eficaz 185-2020 es solo para reforzar los elementos de convicción que ya tenemos en la carpeta principal, que ya obran en la presente carpeta, como tiene conocimiento la defensa técnica de la investigada Marisa Glave Remy. El fiscal de la carpeta de colaboración eficaz, señora magistrada, tiene a discrecionalidad el traslado de los actos de corroboración que cree pertinentes hacia la carpeta abierta, por lo que lo solicitado por la defensa técnica no tiene ningún asidero. Lo señalado por la defensa técnica, según las casaciones que ha hecho mención, no tiene precedente vinculante y tampoco es obligatorio cumplimiento. Y hasta el momento no existe en nuestra jurisprudencia nacional, señora magistrada, alguna norma específica que indique que cuando se traslade la declaración tenga que realizarse con corroboración. Y el fiscal de la colaboración remitirá los actos que crea pertinentes y útiles para la carpeta abierta. Cuando el fiscal de la colaboración tenga otros elementos de corroboración, está en la obligación de tramitar ante la carpeta abierta. La carpeta 10-2020 está formalizada. ¿Por qué? Porque tenemos indicios reveladores de la comisión del delito, siendo sólidos y razonables de la existencia del lavado de activos respaldados con los elementos de convicción antes señalados. Y el abogado se está basando en un solo elemento, que es la declaración del colaborador eficaz 185-2020, que antojadizamente él desea que venga con actos de corroboración. El dicho ya está, y nosotros como fiscalía tenemos el deber de investigar, señora magistrada. Si lo dicho por el colaborador tiene connotación penal. Y no solo estamos basando nuestra imputación de la formalización de la carpeta 10-2020 en la declaración del colaborador eficaz 185-2020, como erróneamente parece que la defensa técnica lo entendiera. Señora magistrada, si en algún momento se archivara ese colaborador, las declaraciones se declaran inexistentes, pero las investigaciones que realiza el Ministerio Público respecto a esta carpeta 10-2020 continúa con los elementos que tenemos, como por ejemplo, como actos de investigación realizados en la carpeta 10-2020 está el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario. Tenemos diferentes elementos. Eso sería todo, señora magistrada. Bien, defensa, ¿va a realizar una réplica? Sí, doctora, muchas gracias. Brevemente, el Ministerio Público señala que operaría de una manera absolutamente autónoma las actuaciones de un fiscal a cargo del proceso especial y bajo su decisión correspondería remitir o no, trasladar o no elementos de corroboración a una carpeta conexa principal, por ejemplo, como sería este caso, lo cual es
manifiestamente incorrecto. Es una interpretación del Instructivo General 1/2017, MPFN, que ha citado la señora fiscal, contra el derecho de defensa, contra la Constitución, el artículo 139.14 y las normas del título preliminar del Código Procesal Penal, el artículo 9 del título preliminar, inciso 1, el derecho de defensa. ¿Por qué es contrario? Porque el sistema procesal no establece, el Código Procesal Penal no establece una relación de subordinación entre el fiscal a cargo del proceso principal frente al fiscal a cargo del proceso especial. Tal es así que, por ejemplo, en el escenario que decidiese el fiscal del proceso principal, ¿no?, promover una medida limitativa, como ya lo ha hecho, ¿no?, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, por ejemplo, tiene que basarse en elementos de corroboración en el caso de que su solicitud sea formulada a partir de una sindicación de un colaborador o un aspirante a colaborador eficaz. Tal es así que el artículo 481A, inciso 2 del Código Procesal Penal, señala: la declaración del colaborador también podrá ser empleada para dichos efectos, como el referido levantamiento de secreto. Pásame el 48 que tenías en tu celular. En cuyo caso se deberá cautelar la identidad, salvaguardando que la información utilizada no permita la identificación del colaborador. En esos casos deberá acompañarse con otros elementos de convicción. Entonces, no es que existe una relación de subordinación, porque al final quien fija la estrategia de la investigación, queda claro, es el fiscal de la carpeta principal. Necesariamente existe una relación, un vínculo entre las actuaciones del proceso especial y el proceso conexo, el que dio lugar a la carpeta principal. Y eso se ha dado en el presente caso. La utilización de las dos actas de transcripción del aspirante a colaborador eficaz 185/2020 ha sido ya dada en la disposición de formalización. Nosotros no hemos cuestionado de que acá hay supuestas otras evidencias, ese es el problema. El problema es que cuando se le pidió al Ministerio Público que incorpore a la carpeta principal los elementos de corroboración, no lo ha realizado, ha señalado en la disposición 57, lo que ahora se también reafirma, a nuestro entender de manera indebida, de manera incorrecta. No es que sea un mero capricho, como dice la señora fiscal, ¿no? Eso, en lo absoluto, es una situación de pura legitimidad constitucional relativo a la tutela del derecho a la defensa, particularmente el derecho a defenderse probando. No se tienen elementos de corroboración, no se conocen elementos de corroboración de la sindicación de este aspirante, no hay forma, en consecuencia, de poder controvertir su sindicación, los hechos que se contienen en la misma, como los elementos de corroboración que habrían de existir, asumimos, en estos 3 años de iniciar esta investigación a partir de esta sindicación. En consecuencia, nosotros reafirmamos nuestra pretensión. Señora magistrada, entendemos que ya en el Ministerio Público no tenemos la posibilidad, ¿no?, de poder obtener esa información supuestamente acreditativa, ¿no?, en este estatus del proceso penal de la sindicación de este aspirante a colaborador eficaz, y por eso el sistema procesal establece un mecanismo constitucional de competencia del juez de investigación preparatoria, que es el caso de usted, señora magistrada. Y por eso nosotros solicitamos que para poder permitirse el derecho a defenderse probando de la señora Marisa Glave Remy, ante la supuesta versión corroborada con algunos elementos, como dice el aspirante en su sindicación, poder ejercer el derecho a la contra, poder controvertirla, saber cuáles son esos elementos de convicción. No es suficiente con aquello que evidentemente obra en la disposición de formalización, y no se puede señalar de que ya se protege el derecho a la defensa porque hay acceso a ciertos elementos de convicción, pero el derecho a la defensa ya está debidamente protegido frente a aquellos otros elementos de cargo supuestos que existen, pero que existen de forma reservada. Eso es un entendimiento inconstitucional, desproporcional y arbitrario del derecho a la defensa, y por esa razón solicitamos el control de la legalidad de esta disposición 57 desestimatoria. Gracias.
Señorita fiscal, sobre se habla de la carpeta de colaboración eficaz. Significa que todavía todavía no ha sido remitido al órgano jurisdiccional el acuerdo, menos habrá pues una sentencia de colaboración eficaz. ¿Es así? Eso es correcto, señorita magistrada. El colaborador eficaz 185-2020 todavía es una carpeta reservada y por ende la información que maneja la fiscal encargada de ese caso es exclusivamente de esa fiscal. Ningún otro fiscal, ni siquiera con un rango superior, tiene que tener acceso a esa carpeta. Esa carpeta todavía no es una carpeta, no ha terminado el proceso. Entonces, ahí hay que entender, señora magistrada, que los actos de corroboración que está solicitando la defensa técnica no es factible trasladarlo en razón que todavía esa es una carpeta reservada y continúa su proceso. Ahora, en el artículo 45 de la colaboración eficaz señala que cuando ya se haya culminado con la investigación, se va a trasladar en su oportunidad los elementos que se crean convenientes. Pero al margen de ello, señora magistrada, la defensa técnica puede solicitar los actos de investigación que crea conveniente para seguir con la investigación en el caso de la carpeta 10-2020. No solamente basar su solicitud en los actos o en los elementos de corroboración que él está solicitando. Dejemos en claro que no estamos hablando de dos carpetas abiertas, son una carpeta reservada, que es el tema del colaborador eficaz 185-2020, que todavía está siguiendo su curso, al margen que la defensa técnica diga que ya tiene muchos años. Sabemos que en estos procesos, megaprocesos, la información nos sigue llegando, señora magistrada. No estamos hablando de un proceso común simple, estamos hablando de grandes empresas transnacionales y grandes procesos vinculados a funcionarios de la Municipalidad de Lima. Por ende, esa carpeta sigue todavía su proceso. No ha sido remitida ninguna solicitud al despacho para evaluar el tema de la colaboración eficaz. Por ende, se entiende que hacer una documentación reservada no puede trasladarse a una carpeta abierta, señorita magistrada. Bien, señor abogado, para que puntualice derechos fundamentales que se afecta, dice usted derecho de defensa, ¿algún otro derecho más? Sí, el derecho a defenderse probando, el derecho a controvertir y a contraprobar los elementos de convicción de cargo. Debido proceso, se está entendiendo contra la Constitución este instructivo 1/2017, conforme ya ha sido expuesto también por escrito en el escrito de tutela, ¿no? Bien, hemos escuchado las posiciones de las partes. Vamos a evaluar la información que se ha brindado y sobre eso se va a tomar una decisión, el mismo que se les va a notificar a sus casillas que hayan designado. Bien, siendo así, preguntamos a las partes sobre lo tratado en esta audiencia, su conformidad. Ministerio Público, ¿conforme? Conforme, señorita magistrada. Abogado, ¿conforme? Conforme. Bien, damos por concluida la presente audiencia, horas 10 de la mañana con 54 minutos. Buen día con todos, con permiso. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Hasta luego.